Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Nuestro invitado de hoy es el doctor Carlos Marcelo Di Bella. Carlos, gracias por aceptar nuestra propuesta y además por aceptar el esfuerzo que significará traducir un tema de tu especialidad en un lenguaje que todos podamos comprender. No, gracias a ustedes por invitarme, el placer realmente es mío. Poder dar a conocer lo que hacemos, poder hacer que los usuarios accedan a lo que nosotros generamos es una de nuestras misiones. Así que yo le agradezco a ustedes que me hayan invitado. Si bien no es nuevo la presencia de los sistemas inteligentes en nuestra vida, lo nuevo es la aplicación sofisticada que progresivamente tienen en los distintos campos de la actividad económica. Vos sos ingeniero agrónomo y obtuviste un doctorado en Francia. Si tuvieras que enmarcar o contextualizar el campo de tu interés científico, ¿cuál dirías que es? Mira, el campo de interés científico mío desde que me recibí, que fue hace ya casi 20 años, siempre fue el mismo. En aquel momento era curiosidad. Hoy es interés. En aquel momento era curiosidad, partió de una curiosidad mientras era estudiante, pero se transformó en una vocación y una manera de ganar un salario hoy en día también. También una pasión, ¿por qué no? Tiene que ver con la aplicación de una herramienta que son las observaciones que podemos hacer desde sensores que no están en contacto con los objetos, sensores estos que pueden estar sobre un satélite, sobre un avión, sobre un helicóptero, y nos permiten obtener información de los sistemas agropecuarios, de los recursos naturales, de manera de poder analizarlos, de poder monitorearlos, de manera de poder manejarlos de una manera que nos permita manejarlos de manera sustentable, económicamente rentable y que genere un beneficio concreto. Antes de ingresar de lleno en esa temática, digo que vos, y soy redundante, ingresaste en el INTA en 1994 y ocupaste distintos puestos y cargos. Te pido que por favor nos recuerdes cuál es la misión del instituto. La misión del instituto que yo trabajo, que es el Instituto de Clima y Agua, tiene buena pregunta. La misión, yo diría que si tuviéramos que resumirla, sería la de proyectar, coordinar, ejecutar, analizar, todo lo que tiene que ver con proyectos y actividades, no solo de investigación, sino también de desarrollo y de extensión, aplicadas al ámbito de la hidrología, de la agrometeorología y de la teledetección. Esas básicamente son nuestras misiones, de una manera interdisciplinaria, participativa. Esa es más o menos nuestra misión general. Hacer de esas temáticas de aplicación o de ejecución o de análisis dentro del marco de la producción agropecuaria. Aunque en 2010 el término app se generalizó, te pido que lo definas en general y en particular me digas o nos cuentes cuál es la aplicación en la cual estás trabajando en este momento. Claro, nosotros también somos bastante nuevos con estas tecnologías. Nosotros en el instituto, imagínate que empezamos a trabajar con estaciones meteorológicas, en el INTA principalmente, se empezó hace 50 años tomando datos de estaciones meteorológicas y volcándolos en una planilla.
esas planillas terminaban volcándose en una base de datos, que finalmente en algún momento llegaban a los usuarios. Eso fue evolucionando y hoy en día nos encontramos con sitios web, por ejemplo, donde el usuario puede acceder a todas las estaciones meteorológicas automáticas y convencionales, por ejemplo en este caso del INTA, y consultar cuál es la temperatura actual, la precipitación actual, acceder a datos históricos. Pero nos parecía que faltaba una vueltita más de rosca en esto, que es que el usuario para acceder a ese lugar tiene que acceder a un sitio web, buscar la información, localizarse dentro de ese mapa y buscar cuál es la información que a él le es más útil, de qué localidad, y generar un producto de síntesis que finalmente le sea útil para él. Con las aplicaciones, con estas apps, lo que hemos logrado es hacer que todo esto sea mucho más amigable para el usuario. Es decir, con estas tecnologías nosotros, en el caso de los datos agrometeorológicos, lo que hacemos es que el usuario, cuando se conecta a esa aplicación, el sistema automáticamente identifica la ubicación geográfica del usuario, o el usuario también puede definirla manualmente. En cualquiera de los dos casos, toda la información disponible para ese lugar, para ese sitio, le viene al usuario ya digerida y sintetizada espacialmente para ese usuario. Quiero retomar una expresión que hace instantes acabas de tener, en el sentido de que faltaba una vueltita más. Y digo que la producción agropecuaria necesitaba información, y la tenía. ¿Cómo obtenía esa información? ¿Y cuán fidedigna era, o veraz? Bueno, vos sabés que en gran medida, gran parte de las decisiones que tomamos en el campo depende de cuán veraz o cuán confiable es esa información. Así que hoy en día podemos decir que la información que provee el INTA y el Servicio Meteorológico y muchos otros organismos del Estado y también privados, ¿por qué no?, es confiable. Lo que pasa es que hoy el volumen de información, la cantidad de variables que nos toca manejar y que tenemos disponibles hacen que seamos un poco más creativos, ya no solo en estar seguros de que esa información es confiable, sino que le llegue en tiempo y forma al usuario, ¿no? Hoy tenemos cataratas de información que si no las sintetizamos, si no las adaptamos al usuario, quedan de lado y pasan sin uso casi. Salvo con objetivos ya más bien de análisis histórico, pero digamos, en el día a día, toda esta información, mucha se va descartando si no somos creativos y no aprovechamos las tecnologías para generar productos de utilidad para el usuario. Podemos decir que está instalada en la opinión no calificada, y vos dirás si la ciencia lo corrobora, que es así, que el clima está cambiando, que se están produciendo cambios climáticos importantes. ¿Cómo podemos, y la producción agropecuaria además, en este país sobre todo, depende de las condiciones climáticas? ¿Cómo inciden esos cambios en la producción? Y muchísimo, como vos decís, ¿no? Tenemos una producción agropecuaria de secano, básicamente dependiente de uno de los factores más limitantes en este tipo de producciones, que es el agua. Así que lo que pase con el agua durante la estación de crecimiento de cada uno de los cultivos determina en gran medida los rendimientos y la producción obtenida. Así que cualquier impacto sobre la variación de esta provisión, de este recurso limitante para la producción, muchas veces como es el agua, impacta de manera significativa. ¿Es posible predecir el clima a pesar de las variaciones climáticas? ¿Y qué papel juega la tecnología en esa condición predictiva? Es posible predecir, pero la precisión con la cual lo hacemos va disminuyendo a medida que el plazo de predicción es cada vez mayor, ¿sí? Hoy a unos pocos días realmente la predicción es bastante confiable. Y aún así, inclusive a pocos días, habrás comprobado que hay algunas diferencias entre lo que ocurre realmente y la predicción. Claro, ya la predicción... Y los incrédulos dicen, viste, que no saben nada. Viste al final que yo me basaba en si me dolía la articulación. Pero sí es posible hacer pronósticos a mediano y a largo plazo, ya te digo, con
niveles cada vez menores de precisión o de confiabilidad de esa información. Y la tecnología, claro que ha jugado un rol muy importante. Yo recuerdo ahora una figura que vi hace poco y que la uso bastante en algunas charlas que doy, que muestra, vos sabés que para las predicciones climáticas de corto o mediano plazo, se utiliza una serie de modelos matemáticos muy complejos que usan distintas capas de información. Entre esas capas de información está, por ejemplo, el estado de la atmósfera a distintos niveles, distintas variables, ¿sí? Entonces este gráfico muestra cómo es la precisión en la estimación de una de esas capas, como las hay de a cientos en ese modelo. Pero bueno, solo tomando una de las capas, ¿qué precisión de estimación existía desde hace 70 años para aquí? ¿Sí? Para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, ¿sí? Entonces uno ve que la precisión es muy alta en el hemisferio norte hace 50 años, a muy cortito plazo, era muy alta y fue aumentando muy poquito hasta llegar a niveles del 90% a corto plazo en la actualidad, ¿sí? Pero en el hemisferio sur, por ejemplo, aparece una confiabilidad muy baja de la estimación a corto plazo y a partir de los años 80 y 90 la confiabilidad en el hemisferio sur aumenta muchísimo. Y eso fue por la tecnología, ¿sí? La aparición de los satélites que cada vez más nos proveen información climática y del estado de la atmósfera en tiempo real y que con eso se pueden nutrir los modelos y mejorar su precisión. Así que a pesar de que quizás a mediano y largo plazo esa precisión no es tan grande, la tecnología juega un rol muy importante. Lo que pasa es que los avances son pequeñitos. Por ejemplo, hoy si me preguntan a mí qué nos dicen los grandes centros de pronóstico, lo que va a pasar con el clima de aquí a 3 meses, por ejemplo, que ya es un periodo realmente muy largo para hacer una previsión, a pesar del modelo más sofisticado que usemos, estamos un poquito por encima del azar en la estimación de lo que va a pasar en 3 meses. O sea, si me dicen llueve más o llueve menos, que la probabilidad es 50%, yo estaría 55% con todos los modelos hoy disponibles para saber lo que va a pasar de acá a 3 meses. O sea que, a pesar de toda esa tecnología, las incertezas de estos sistemas es muy grande. Digo, para que no quede esta imagen, que la ciencia ha avanzado mucho. Muchísimo. En Harvard, la ingeniería climática ha mostrado avances sustanciales. Y decime, ¿cuáles son las principales características de la comunicación entre el productor agronómico y CEPA? Mira, CEPA es un sitio que creamos en el año 2006, por ahí, que era para el seguimiento de la producción agropecuaria. En el instituto, en el INTA y particularmente en el instituto, se vienen haciendo inversiones muy importantes en equipamiento. Desde el año 2006, te diría, el INTA ha hecho inversiones muy grandes en antenas de recepción satelital, radares meteorológicos, estaciones meteorológicas automáticas, aviones de observación de la Tierra, muchísimo equipamiento que nos ha permitido generar información muy valiosa y muy apreciada por el sector. Lo que hicimos en el año 2006 en ese sitio CEPA, que son las siglas de seguimiento de la producción agropecuaria, fue poner un poco a disposición de los usuarios esos productos que se iban generando. Observaciones del satélite que se transforman en un índice de vegetación que es muy utilizado para ver si hay déficit o excesos de agua, información satelital de la temperatura, por ejemplo, que nos permite saber cuál es el estado hídrico de los cultivos y poder ir monitoreando la condición hídrica de las distintas zonas del país en tiempo real, seguimiento de pasturas. Entonces, bueno, fuimos un poco volcando toda esa información. Así que nuestra interacción ha sido muy rica y lo es cada vez más con el sector gracias al uso de todas estas plataformas de comunicación que cada vez más tenemos que echarle mano a todas las que hay disponibles. Arrancamos con esos sitios web, hoy ya estamos con las aplicaciones, el Twitter, los mensajes. O sea, cuanta herramienta tengamos para llegar a un productor, ahí estamos en el INTA.
Hablando de herramientas, digo que el INTA utiliza el SAT-D de la CONAE para transmitir datos del clima. Claro. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es eso? Eso fue un convenio muy lindo que se hizo hace unos años y que esto en definitiva muestra una continuidad, ¿no? A mí me parece eso de destacar. Yo soy ahora el director del instituto, pero esto ha venido de hace 20 años casi, que se van sucediendo y siempre hay un objetivo común y que a los que venimos nos toca continuar y si es posible mejorar. Pero hace unos años el INTA creó con la Universidad Tecnológica Nacional, creó unas estaciones meteorológicas automáticas. Estas estaciones meteorológicas se instalan en el terreno, representando la condición meteorológica de lo que va pasando en ese lugar. Y transmiten la información, ya sea vía teléfono, si hay señal celular, o vía internet, si hay una transmisora de radio Wi-Fi cercana. Pero claro, hay lugares de nuestro país y de nuestro territorio donde no hay ni señal de Wi-Fi de internet ni señal de celulares. Así que con la CONAE hemos podido hacer un convenio hace unos años que realmente va a ser muy beneficioso, que es donde no hay ningún tipo de cobertura, el satélite argentino pasa una vez por día, toma información de esas estaciones meteorológicas y los transmite en tiempo real a los centros de acopio y distribución de esa información meteorológica. Así que eso es realmente único. Te pregunté antes que si incidía el clima en la producción agronómica. Quiero retomar ese tema y en igual sentido preguntarte, ¿qué porcentaje en tu criterio ocuparía la herramienta información climática en el productor agricultor hoy? Dado que no se concibe realizar nada en la actualidad sin información, ¿no? ¿Existen todavía algunos productores que se manejen sin información? En mi criterio no, pero digo, además de eso, ¿qué porcentaje ocupa esta herramienta? No creo que haya productores que no usan nada. Obviamente hay un gradiente de uso que sí lo vemos en el sector. Hay gente que usa muy poquito esta herramienta y gente que la usa muchísimo. Ahora, hay veces que lo que yo me pregunto también es ¿cuántos toman decisiones con esta información, ¿no? Bueno. Y ese porcentaje sí es un poco más difícil de estimar. Hay veces que da charlas, sobre todo antes de que empiece la campaña de invierno, en julio, en agosto, o antes de que empiece la campaña de verano, en octubre, septiembre. Y claro, la demanda es qué va a pasar con el niño, la niña, si va a llover en enero, que son los momentos críticos para los veranos, o en octubre para los cultivos de invierno. Y claro, hay una desesperación por conocer esa información que obviamente es muy valiosa, pero es muy incierta. Y a pesar de las incertezas, asumiendo que no hubiera incertezas, uno hay veces que dice, ¿para qué quieren esta información los productores 3 meses antes? Se podrían hacer un montón de cosas 3 meses antes, desde decidir en qué fecha sembrar, desde decidir a qué densidad sembrar, decidir cuánto fertilizante poner, cuántas plantas por metro cuadrado poner. Hay muchísimas cosas que se pueden decidir conociendo esa variable. Pero no sé cuántos, muy poquitos deben ser los que toman decisiones con esa información. ¿Querer conocerlas? 100% de los productores. Ahora, una vez que la saben... Entonces. Es curiosidad, también tienen la experiencia de que estas predicciones muchas veces no se producen, entonces cualquier decisión de fertilizar más porque pienso que va a venir un año con mucha agua, entonces como el limitante no va a ser el agua, va a ser el nitrógeno, pongo más nitrógeno, poner más nitrógeno hoy pensando que va a llover dentro de 2 meses es dinero y quizás esas lluvias no caen en tiempo y forma, entonces ese recuerdo de haber malgastado el dinero en fertilización cuando las lluvias no cayeron debe quedar grabado a fuego. Y claro, después tomar decisiones en base a esos recuerdos debe ser difícil. Una cosa es para nosotros que informamos sobre el clima y otra cosa es para el productor que está en el terreno, que tiene que tomar las decisiones y que muchas veces debe sopesar muchísimas cosas al momento. Pero lo que pretendemos es que cada vez más proveerle de mejores herramientas para que esa decisión sea menos riesgosa para el productor.
digámosle a aquellos que nos están viendo que un buen suelo tiene 25% de agua, 25% de aire, 5% de materia orgánica y el resto componentes químicos, con lo que el agua es un elemento relevante y está muy vinculado al clima, ¿no? Sí, sí. Digo, entre los cambios tecnológicos en los que has participado, ¿cuáles consideras más relevantes? De los que... En forma directa, que vos participás. Sí, sí, ya te digo, todo esto de la integración de la información meteorológica, la información satelital, las tecnologías de la información y la comunicación, y ahora empezando a meter sistemas para la toma de decisiones que integren todo eso. Me parece que eso es lo más interesante en lo que estamos ahora. Imagínate un radar que vos te pares estés en un lugar, el GPS de tu teléfono sabe dónde estás parado. Esa información se la manda a un servidor del INTA, esa coordenada geográfica. A partir de esa coordenada el sistema captura toda la información disponible, que entra en un sistema que permite generar algún tipo de modelo de prognosis de rendimiento o de riego o de fertilización y te devuelve al usuario recomendaciones de riego o de fertilización o de lo que sea. Eso me parece atrapante para lo que va a venir. Esa integración de todas las tecnologías, de toda la información, donde va a hacer falta tres cosas que son fundamentales. Calidad de los productos. O sea, la materia prima de estos productos es fundamental. Buenos datos meteorológicos, buenos datos satelitales. O sea, calidad de la información que ingestan estos sistemas es fundamental. ¿Qué preguntas les podemos sacar a estos sistemas? Y después los conocimientos que tengan aquellos que operan estos sistemas. Porque los sistemas están, pero de ahí tener sentido común para operar estos sistemas es otra cosa. Así que no es que esto está solucionado por tener una tecnología de la información y de la comunicación, sino que detrás están la información en sí misma, las preguntas que le hacemos al sistema y los conocimientos que tengan aquellos que diseñan estos sistemas. Carlos, para cerrar, ¿cuál es tu evaluación del desarrollo tecnológico de nuestro país en el área de tu especialidad, de tu participación? Yo, la verdad que yo particularmente estoy en un área bastante tecnológica, ¿no? Que es satélites, drones, aviones, estaciones automáticas, radares, aplicaciones vía web, aplicaciones vía teléfono. Pero yo creo que estamos en un muy buen nivel tecnológico, dimensionado a nuestros usos y a nuestras necesidades. Pero realmente muy bien, siendo protagonistas muchas veces. Nosotros formamos parte del G20. Argentina participa dentro del G20 y dentro de ese G20 hay iniciativas de seguimiento de la agricultura en esos 20 países. Y Argentina debe estar entre uno de los primeros 10 seguramente de esos países en términos agrícolas, agropecuarios. Y ver tenemos reuniones anuales de ese grupo, mensuales, perdón, y realmente ver que nosotros tenemos un protagonismo importante en lo que hace a monitoreo agropecuario a partir del uso de esta información meteorológica, satelital, es realmente destacable. Así que, claro, obviamente, con obvias diferencias con otros países desarrollados, pero con muy poquito que envidiar. Gracias por tu aporte y tu tiempo. Gracias a ustedes por haberme invitado. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.